Métodos innovadores, psicológicos, de la mano de una experta profesional que conocimos con Claudio María Domínguez, a disposición de nosotros para desprogramar todos esos hábitos que nos van condicionando y nos apresan. Bienvenida, Jorgelina Legati. Gracias por estar aquí, hermosa. A ustedes, ¿cómo están? Bien, Jorgelina, esto que dice Sil, nos encanta que un profesional tenga esta apertura, ¿no? En estos tiempos en que vivimos, donde se descubrió que estamos programados, Sí. ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué programa sí y qué programa no? Bien, ¿Cuál- bueno, Serían esos que podemos empezar por lo menos a cuestionar para ver si los borramos? bien. Básico. Así Sí, como usamos el celular y actualizamos las aplicaciones, tal cual. casi nadie se pregunta qué patrones sigo repitiendo sin ni siquiera preguntarme si necesito actualización. ¿Sí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué incorporé? Nuestro perfil de personalidad, está compuesto por el carácter y el temperamento. El temperamento es la intensidad de mis respuestas, pero el carácter son las características adquiridas de acuerdo a lo que me tocó vivir. La gente con la que me crié, el lugar donde me crié, ¿sí? Las vivencias Sí. va haciendo que yo adquiera características. Lo cierto es que algunas de las características que sigo incorporando, repitiendo y creyendo que me dan una identidad, ya no tienen mucho que ver conmigo. Y lo que hay que saber es que esas características se pueden sustituir por otras más adaptadas, sin ni siquiera llegar a que sean un síntoma. Simplemente nos pueden causar incomodidad. Entonces preguntarse, ¿cómo querría ser yo ante esta situación? Más o menos respondo, Pato, a lo que me Per- preguntaste. ¿Sí? Perfecto. Actualizar nuestras características de personalidad para poder ser protagonistas, ¿sí? Y Sí. provocando la realidad que queremos con recursos más actuales. Me encantó. Jorgelina, hablaste también de síntoma y esto es muy importante porque muchas veces es muy limitante esa programación que tenemos, que puede llegar a un síntoma físico o puede ser que a personas les pasa, veo un perro en la calle y me quedo dura, Sí. me congelo, no puedo actuar, me da pánico. Hay gente que ve aves, hay gente que no puede volar, que no puede subirse a un tren. Entonces, estas realidades tan limitantes, programadas que tenemos, la buena noticia es que tenemos forma de detectarlas y desprogramarlas, Bien, aniñando así vidas. Contanos un poco vos desde las sesiones estas que haces, sí. que las hemos experimentado y que son maravillosas, cómo podés detectar y de ahí en más empezar con el desarmado de esa programación. Bien, bien. Vale destacar primero que hay tratamientos a largo plazo con determinadas estructuras psíquicas, con determinadas patologías que son muy valiosos, pero no para todo el mundo ni para todos los síntomas sirven. Algunas veces, el ejemplo que pusiste de alguien que tiene que una reacción ante un estímulo es algo aprendido. Vos mirás un chiquito, muy chiquito, se acerca por primera vez a un perrito y lo primero que hace es mirar a la mamá. De acuerdo a cómo la mamá o el adulto con el que esté reacciona, ese chiquito empieza a grabar registros de información que van generando, provocando un hábito, una característica. ¿Sí? Y tienden a repetirlo. Si para la mamá el perrito es un peligro, ese nene va a entender que es un peligro. Si no lo revisa después. Entonces, no sé si llegué a responder. En principio hay características adquiridas y por otro lado lo que hay son emociones guardadas a recuerdos, a memorias. Entonces, por ejemplo, con la sesión de estimulación cerebral bilateral, que es un protocolo de un modelo terapéutico que se llama desensibilizar,
reprocesar recuerdos traumáticos o estresantes, yo extraigo un modelo que lo que hago es eso, restarle la intensidad emocional perturbadora que quedó guardada a un recuerdo. Entonces, cuando vos te encontrás con ese estímulo, simplemente te va a tocar recordar lo malo que viviste alguna vez, por ejemplo, cuando te encontraste con un perro. Pero ya no es necesario volver a sentir todo lo que sentiste en aquella experiencia traumática o estresante. ¿Es claro? ¿Cómo, Sí. cómo lo cuento? Impecable, es No, lo impecable. pensaba en esto, ¿no? Cuando hay gente que tiene traumas realmente, que le han pasado cosas muy dolorosas y que no solo las sufren en el momento, sino que a cuentagotas durante toda la vida, incluso puede ser que esté oculto en el inconsciente. Esto, Pato, pero esto es incluso preventivo. Esto es muy importante porque, como decís vos, quizás el consultante no recuerda la escena que se dispara una y otra vez con escenas de la vida cotidiana, pero repite la sensación de malestar. Entonces, en una entrevista diagnóstica, buscamos la asociación de ese malestar y lo desensibilizamos. Y si quieren, podemos ir por más. Sí. Lo que hacemos después es instalar o reforzar el recurso que le gustaría implementar frente a esa situación de la vida, que puede ser cualquier situación de la vida. Alguien me puede decir, quiero vender más, quiero sentirme más seguro cuando estoy en mi comercio vendiendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitas? Esa sensación de seguridad. La buscamos en alguna memoria, la reforzamos y la articulamos a la escena en la que la necesita implementar. Después les explico cómo activarla y se pone en juego haciendo lo que decíamos al principio, actualizando nuestras aplicaciones. Jorgelina, entonces tenemos la desprogramación de escenas que han dejado una huella que volvemos a repetir a lo largo de distintos estímulos y la reprogramación ante esa misma situación para ver cómo nos podemos sentir mejorando la experiencia de la vida. Exactamente. Tenés este sistema hermoso y este aparato con luces que vimos, que es ese como desprogramador frecuencial. Contanos un poco porque nos Bueno, quedamos maravilladas cuando lo conocimos. ese dispositivo lumínico lo que hace es guiar la visión a un lado y al otro para estimular alternadamente los dos hemisferios cerebrales. Es muy importante que sepan que la estimulación no depende de ese dispositivo, sino que depende de la cantidad de movimientos oculares y de la frecuencia, el ritmo de movimientos. Y si alguien no pudiese tener la capacidad de dirigir la visión hacia un lado y al otro, lo podemos hacer, estimular los dos hemisferios cerebrales alternadamente de manera táctil o auditiva. También lo podemos hacer a distancia. Con Pato lo hicimos, Sí. una videollamada a distancia. También se puede hacer a distancia. Entonces, ese aparato la verdad es que es maravilloso, te guía ocularmente de una manera muy asertiva, pero también podemos buscar otras alternativas y funciona igual. Jorgelina, ¿estamos hablando del cerebro o de la mente? Bien, ahí, Claro. perdón, Ah, que interrumpo. A sí, mí me gusta llamarlos sí, equipo, forman un equipo maravilloso. La mente y el cerebro juegan en equipo, ¿sí? sí. Em, y son un recurso que tenemos que aprender a usar. Sí. No que nos use a nosotros usarlo, ¿sí? Hay un filósofo, Descartes, que fue casi, te digo que me enamoré de esa frase y creo que por eso a los 14 años decidí estudiar psicología, pero ahora estoy totalmente en contra. Que dice, pienso, luego existo.
Yo ahora creo todo lo contrario. Existo, reconozco mi ser, un ser que piensa. Y lo que sería, creo que sería lo más valioso que quisiera compartir, es que no le crean todo lo que la mente les trae, les muestra, porque algunas veces es maravillosa para resolver situaciones complejas, pero otras veces se vuelve una guionista de catástrofes que quizás nunca suceden. Ay, me encantó. Pueden hacer novelas. Si vienen las catástrofes, escriban porque son cuentos. No, Jorgelina, mi pregunta era Me esta. me desvié, perdón. Me tengo la opción de diseñarme. Absolutamente. Creo que tenés la obligación de diseñarte. Ah, me encantó. Pero acá viene, ustedes pusieron ciencia, conciencia y transformación real. Es perfecto. Esa línea es perfecta. Porque todo lo que vamos a compartir y en la búsqueda que ustedes están son de recursos científicos. Todo es absolutamente comprobado que funciona. Pero el gran punto es la conciencia, es darme cuenta que estoy repitiendo un patrón que ya no me sirve, que estoy reaccionando en lugar de respondiendo. La respuesta es más evolucionada que la reacción. Bien. Y para eso, ¿qué hace falta en el medio entre el estímulo y la reacción o respuesta? Un darme cuenta del para qué intervengo y cómo quiero intervenir. Entonces ahí es donde digo, tenemos casi la obligación, no la opción de elegir quiénes queremos ser. Jorgelina, en toda tu experiencia como psicóloga, ayudando gente en sesiones, ¿qué cambios a través de esta técnica que manejas tan bien con tanta destreza, qué cambios importantes has visto en relación a qué consultas? ¿A un síntoma físico? ¿A alguna cuestión, una programación? Decinos en qué casos vos has visto funciona en una sesión y una Bueno, transformación absoluta. mira, están como concatenados. Primero, lo que vi, que el resultado inmediato es conductual. Algo que no se podía, se puede. Punto. Si empezó a significar otra cosa, se reelaboró. Cuando no acompaña la emoción, por ejemplo, de miedo, que es el gran inhibidor, si dejo de tener miedo a algo que no era un peligro, que había aprendido que era un peligro, pero no lo es. Quizás lo fue cuando tenía 5 años, pero ahora no. Y quedó pegado ahí el miedo a esa escena. Entonces, donde lo veo inmediatamente es en la conducta. Pero ¿qué pasa? La verdad es que después de tantos años de experiencia clínica, lo que veo es que no estamos escindidos. Hay un padecimiento conductual o físico o mental que nos lleva a un especialista. Pero lo que yo detecté y realmente me convocó es quedarme un poquitito más en la escucha para guiar al consultante o al paciente, depende de los casos, porque algunas veces es una consulta diagnóstica de único encuentro o un reprocesamiento y se terminó, y otras veces son pacientes que se quedan haciendo terapia convencional. Pero lo que quiero aportar es que una vez que el síntoma remite, la persona pueda revisar qué es lo que ese síntoma, esa patología, ese sufrimiento desordenó en los otros aspectos de la vida. Vamos al caso de alguien que tuvo trastorno de ansiedad, crisis de pánico, depresión, etcétera, etcétera. Elijo las que son de mi Sí. área, pero podría ser gastritis también, no sé. Lo cierto es que se desordena algo a nivel emocional, a nivel vincular, rendimiento laboral. Y hace falta, una vez que la patología remite, reordenar todo aquello que se debilitó por esa sintomatología. Y a eso no suele darse la importancia. Se terminó el síntoma, listo, Claro. chao, vuelvo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende el aporte que quiero ofrecer?
Perfecto, perfecto. Jorgelina, nosotras te conocimos en un retiro con Claudio María Domínguez, que es tan generoso y pone todos estos tesoros que él mismo usa, que le hacen bien a su evolución, a disposición de la gente del retiro, y te agradecemos muchísimo esta presencia acá. Para mí es un gusto, un placer poder compartir con ustedes y compartir con sus oyentes. Y lo que me gustaría es hacerles un regalo a quien esté escuchando, que me pidan por privado, en Instagram, si quieren después ustedes lo ponen, un audio de autorregulación emocional. Yo lo preparé especialmente para este encuentro y al que me lo solicite se lo envío. ¿Qué va a aportar? Es un audio muy cortito, pero lo que va a aportar va a poder darles la posibilidad de centrarse y ampliar un poquitito ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Centrarse, ¿no? Posicionarse en el ahora y desde acá elegir quién o cómo quiero intervenir y para qué. ¿Les gusta? Me ¿Sirve? encanta. O sea, todos ustedes ya saben, tienen un regalo que es una experiencia y es experimentarse a sí mismos. De la mano de Jorgelina Legati, que es un lujo para nosotras. Nosotras compartimos esto que nosotras mismas vamos experimentando. Y queremos el regalo. Y que Sí. nosotras ya estamos anotadas porque todo queremos. Estamos anotadas, Jorgelina, ya nos conocés. Cuenten eso. Sí. Bueno, vamos a dejar en la En descripción, esta era, ¿qué vamos a es hacer? para Es para compartir. compartir. Gracias. Vamos a dejar en descripción el contacto de Jor y la recomendamos. No hace falta sufrir, no hace falta padecer. Seguir. Es tan hermoso poder ver la programación y despedirla con un besito, reprogramarnos y disfrutar de la vida. Gracias, muchas gracias a las dos, gracias. Gracias, Jorgelina. Un gustazo. Gracias, gracias. Besos. Bendiciones para todos. Miren qué bendición.